Países de América Latina extreman medidas para contener el brote de coronavirus. En Colombia, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia y dispuso el aislamiento obligatorio de mayores de 70 años, mientras que Honduras amplía toque de queda en 4 regiones y en Lima, Perú, los ciudadanos entran en su tercer día de cuarentena. En Europa, el gobierno francés espera que el confinamiento dé resultados de 8 a 12 días e insistió en que el plazo será más corto cuanto más estricto sea el cumplimiento. Japón prohíbe la entrada de quienes lleguen de Madrid y otras zonas de España, y las principales bolsas europeas sufrieron caídas significativas de entre 3 y 4%. A medida que avanzan las primarias demócratas en Estados Unidos, Joe Biden se perfila como el rival del presidente Donald Trump tras ganar en Arizona, Florida e Illinois. La jornada electoral se caracterizó por una baja participación por el miedo al contagio del COVID-19, que ha causado más de un centenar de muertos en la Unión Americana. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24 en español. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con las últimas cifras del COVID-19 a nivel global. Confirmados, hay ya 198.193 casos y las personas fallecidas debido a este COVID-19 ya suman las 7.954. Casos recuperados, personas que han recuperado de este coronavirus, hay ya 81.961 y las personas que continúan padeciendo esta enfermedad ya suman 108.278. Vamos ahora a América Latina, donde suma al menos 8 muertos y más de 500 positivos por este coronavirus. La llegada del virus, que ha puesto en jaque a Europa, parece inminente. Una amenaza que ha hecho que los gobiernos de la región sigan tomando medidas desde el estado de emergencia en Colombia, medidas económicas en Argentina, hasta otras más tenues como en Brasil y México. Informa Luis Muñoz. Desde medidas draconianas hasta la pasividad, los gobiernos de América Latina se preparan para el avance del COVID-19. En Colombia, el presidente Iván Duque decretó el estado de emergencia y aisló a las personas mayores de 70 años hasta el 31 de mayo. Todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros. Esta medida en Colombia se suma al anuncio de su capital, Bogotá, de realizar un simulacro de confinamiento total de viernes a lunes. Las fuertes medidas también llegaron a Argentina. El gobierno anunció que paralizará el desplazamiento interno al menos hasta el miércoles y un paquete de 11.000 millones de dólares. Sectores de la economía que justamente por los cambios en los patrones de vida y en los patrones de gasto van a sufrir estos efectos, van a enfrentar menor demanda. Lo que va a hacer el Estado es ayudarlos pagando una parte del salario de los trabajadores, ayudando de ese modo a los empleadores. Muy buenas noches. También en Sudamérica, Paraguay fue el último país en anunciar el cierre de su frontera del Puente de la Amistad con Brasil. En el Caribe, en República Dominicana, que vive principalmente del turismo, se cerró la frontera aérea. En Centroamérica se están extremando las medidas. Guatemala fue el primer país en prohibir los vuelos de deportación desde Estados Unidos. Mientras tanto, en Brasil, los estados toman medidas por separado ante la ausencia de decisiones del gobierno central. Una situación similar a la de México, que también ve cómo aumentan los casos, y a pesar de que empiezan a haber restricciones como suspensión de clases, conciertos o partidos de fútbol a puerta cerrada, todavía no se plantean cerrar las fronteras. Vamos hasta Europa, donde Francia, Italia y España continúan en cuarentena estricta para evitar la propagación del virus. El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, confió en que el confinamiento decretado dará resultados en un número de nuevos casos en 8 a 12 días e insistió en que el plazo será más breve cuanto más estricto sea el cumplimiento por parte de la ciudadanía. Pero la lucha de los gobiernos europeos contra el coronavirus es también económica. Portugal anunció medidas por un valor de unos 9.200 millones de euros destinadas a empresas especialmente afectadas por este virus y autónomos a quienes se ofrecen líneas de crédito y flexibilizar el pago de los impuestos. Por su parte, la empresa fabricadora de autos BMW paraliza su producción en plantas de Europa y África. En España, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que el coronavirus es una amenaza para la salud pública mundial y un desafío extraordinario que requiere de medidas excepcionales. Nadie debe quedar descolgado, señorías, por esta emergencia.
Nadie deberá estar abandonado a su suerte. Nadie puede quedar atrás. El Gobierno de España protege a todos los españoles y españolas y por eso vamos a demostrar que somos una comunidad y que el pacto social que compartimos consiste en cuidar unos de otros a través de lo que nos une, que es lo público. Un Congreso prácticamente desolado. Y con las nuevas medidas de aislamiento en Francia, las interacciones sociales permitidas son muy limitadas. Los ciudadanos solo pueden salir para hacer compras esenciales o para ir a trabajar si no pueden hacerlo desde casa. Estas normas sin precedentes han desatado una ola de solidaridad entre vecinos en el país. Veamos el siguiente informe. En tiempos de necesidad, la solidaridad entre vecinos adquiere un nuevo significado. Fabián, de 26 años, fue a hacer algunas compras para su vecina de 82 años. Le compré pasta y sardinas para que tenga algo que comer. Es para una señora que vivía al frente y que no se atreve a salir por el coronavirus. Monique Coville vive en el segundo piso de su edificio. Para evitar todo riesgo, le entrega una cesta a Fabián. No hay que poner todo de una vez, hagámoslo de a poquitos. Un reabastecimiento de suministros muy necesario para Monique y una oportunidad de interacción permitida, aunque limitada. De esta manera no tengo que salir. Me expongo a menos riesgos. Y además así podemos hablar un rato. Fabián hará varias salidas así para Monique. Es miembro de una organización fundada por Atanas Perifan que se enfoca en la solidaridad entre vecinos. Aquí distribuye folletos para ayudar a reclutar voluntarios. Como los residentes mayores no podrán salir para hacer compras, ¿podemos colgar este folleto? El objetivo es alentar a que la gente que pueda ayude a los vecinos que lo necesitan. Vi notas en edificios por todos los lados que decían «Estoy listo para ayudar». Hay una creciente ola de generosidad que es reconfortante en circunstancias tan dramáticas. Muestras de solidaridad que tranquilizan y que podrían resultar incluso vitales para los habitantes más vulnerables de la capital francesa. Y a propósito de las medidas que han tomado la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y europeos para contener el COVID-19, el médico infectólogo Carlos Eduardo Pérez explica la importancia del compromiso individual para evitar la propagación de este virus. Veamos. Creo que a nosotros nos hace falta reconocer realmente la magnitud del problema, pero más allá de eso es la responsabilidad que tenemos cada uno. Pensamos que las soluciones ya vienen de los estamentos, de los gobiernos, pero realmente en este momento en que estamos viviendo, las soluciones ya no dependen de los demás, sino de lo que cada uno haga en la casa, de la tranquilidad que tenga en su hogar y de la responsabilidad social y del cuidado a las otras personas. Además habló de cómo reaccionar como sociedad ante esta dificultad. Veamos. Las medidas y el conocimiento acerca de cómo prevenirlo ya lo tenemos. El problema es qué ha pasado como sociedad, cómo reaccionar ante esta dificultad. Claro, la sensación de encierro, de cuarentenas, se oyen como medidas que pudieran ser algo draconianas, pero en este momento son necesarias. ¿Qué tanto nosotros podemos responder como sociedad latinoamericana a estos retos? Pues es el gran desafío que tenemos en estas próximas semanas y sin duda vamos a tener un cambio en el comportamiento y también probablemente un cambio en los comportamientos futuros. Y las principales medidas que recomiendan las autoridades de salud en todo el mundo incluyen portar mascarillas si se presentan los síntomas y lavarse las manos constantemente. Otra de las sugerencias que han tomado fuerza en las últimas semanas es el distanciamiento social. Aquí les explicamos por qué es importante y cómo hacerlo de manera adecuada. Este es un video que se ha vuelto viral en las redes sociales. La idea se le ocurrió a una pareja de esposos y artistas que viven en Los Ángeles. Las imágenes muestran cómo los fósforos se prenden hasta que uno rompe la cadena. Este es el concepto de distanciamiento social que recomiendan los gobiernos del mundo para desacelerar la expansión del COVID-19. Eso es importante porque si pudiéramos distribuir en el tiempo el número de infectados, se reducirá la tensión sobre el sistema de salud y a la vez la sobrecarga sobre los hospitales. El distanciamiento social es lo que parece. Mantener tanta distancia como sea posible entre las personas que nos rodean. Besos de mejilla, abrazos y saludos de mano están prohibidos. E incluso el golpe suave de los codos. Y si es posible, lo mejor es evitar totalmente el contacto quedándose en casa. La Organización Mundial de la Salud recomienda tener al menos 1 metro de distancia.
mientras que varios especialistas recomiendan 2 metros para evitar cualquier proyección de saliva o gotas de saliva. El distanciamiento social reduce drásticamente el número de contagios y mantiene el brote dentro de las capacidades de los sistemas de salud. A medida que avanza esta pandemia del COVID-19, los esfuerzos para protegerse o tratar el virus están en marcha en países como Francia y Estados Unidos, trabajando contra el reloj para crear una vacuna efectiva contra este virus. Veamos el informe. Una carrera contra el tiempo. Investigadores de Estados Unidos han puesto la primera inyección de una vacuna experimental contra el coronavirus a una persona. Todo el mundo se siente tan impotente en este momento, pero me di cuenta de que había algo que podía hacer para ayudar, y estoy emocionada por estar aquí. Este empeño de los Estados Unidos hace parte de un esfuerzo mundial para buscar protección contra el COVID-19 a medida que la pandemia crece. China también ha dado el visto bueno para que los investigadores comiencen las pruebas de seguridad de otra vacuna con humanos. Estamos ahora en un mundo globalizado, somos una comunidad de un futuro compartido para la humanidad y la vacuna es una de las armas científicas y tecnológicas más poderosas para acabar con la epidemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, los expertos de la Organización Mundial de la Salud señalan que no esperan que ninguna vacuna completamente testeada y aprobada llegue al mercado antes de mediados del próximo año. Mientras tanto, investigadores franceses están probando diferentes medicamentos para tratar los síntomas del coronavirus. El gigante farmacéutico francés Sanofi y el fabricante de medicamentos estadounidense Regeneron también han iniciado pruebas con el Kevzara, un medicamento que debería reducir la inflamación pulmonar que se observa en los casos graves del virus. Y cambiamos de información. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció la expulsión de los corresponsales de nacionalidad estadounidense de los diarios The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, una medida que Beijing dice haber llevado a cabo con un espíritu de reciprocidad. Nuestra corresponsal en la capital china, Loat Surquía, tiene los detalles sobre esta medida. Veamos. Parece que de ahora en adelante los conflictos y la competitividad entre Estados Unidos y China los van a tener que pagar cada vez más los periodistas de ambos países. Pekín ha informado de que va a expulsar del país al menos 13 periodistas estadounidenses. Son los periodistas de Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, y también hay otros 2 medios que no van a ser expulsados seguramente, pero sí van a tener que presentar toda una serie de documentos como actividad financiera. Son los medios Voice of America y Time. Estos 5 medios han sido definidos como misiones extranjeras, por eso estas decisiones. Pekín explica que esta decisión ha sido tomada como respuesta a algo que ya hace Estados Unidos desde hace tiempo. Denuncian la censura que sufren los periodistas chinos en Estados Unidos y concretamente recuerdan que en diciembre de 2018 Washington obligó a los medios chinos a registrarse como agentes extranjeros. De todas formas, es una decisión que ha causado un gran debate y mucha confusión. Los periodistas estadounidenses tendrán solamente 10 días para devolver sus credenciales y no podrán trabajar más en China. En Estados Unidos, Joe Biden dio un paso al frente para ser quien desafíe la reelección de Donald Trump en noviembre, luego de ganar en 3 estados en las primarias de este martes frente a su rival Bernie Sanders. En un discurso dedicado en gran medida a la crisis del COVID-19, el ex vicepresidente estadounidense dijo que quería unir al partido después de una muy buena noche, luego de ganar en los estados de Arizona, Florida e Illinois. Permítanme decirles, especialmente a los jóvenes votantes que se han inspirado en el senador Sanders, los escucho. Sé lo que está en juego, sé lo que tenemos que hacer. El objetivo de nuestra campaña y mi objetivo como candidato a presidente es unificar este partido y luego unificar a la nación. En un momento como este es que nos damos cuenta de que necesitamos dejar a un lado la política y trabajar juntos como estadounidenses. Al coronavirus no le importa si eres demócrata o republicano. No discriminará por nacionalidad, raza, género o su código postal. Tocará a las personas en posiciones de poder, así como a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Estamos todos juntos en esto. Y de esta manera llegamos al final del informativo aquí en France 24. Que tenga usted un muy buen día. Nos vemos ahora.